Muy buenas noches, queridos amigos de comprensión de los tiempos. Qué oportunidad tan buena de volver a encontrarnos con un episodio más, una clase más, contenido muy profundo, muy bueno aquí en comprensión de los tiempos actuales. Recuerden que venimos con varias series, ya estamos culminando una de las series muy apasionantes que tiene que ver con la historia de la iglesia. Pero hay muchísimo más, usted puede visitarnos en nuestra página web, en muchos lugares va a encontrar todo lo que el contenido que Comprensión de los Tiempos está ofreciendo, además de la escuela bíblica de comprensión para los que quieren como hacer más formal su estudio de la Biblia y del ministerio. Así que bienvenidos en esta noche. También quiero darle la bienvenida al pastor Carlos Garzón. Él nos va a presentar a nuestro invitado en esta noche. El pastor Carlos Garzón es uno de los iniciadores de este sueño, de esta idea que ya es una realidad y ha bendecido a muchísimas personas, no solo en esta región y no solo a través de los canales virtuales, sino también en muchas otras regiones. Bienvenido, Pastor Carlos, cuéntenos cómo estamos. Bien, muchas gracias, gracias, Pastor Arturo. En esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia de Christopher Mattix. Esta es la tercera serie de enseñanzas y sería la séptima clase. Pero permítame, les presento de nuevo a los que no lo conocen, a Christopher Mattix. Es un amigo que conocí hace ya unos varios años. Lo conocí cuando era soltero, hoy ya está casado y además ya tiene hijo. Pero Christopher se graduó del Bible College, Emmaus Bible College. Se graduó con honores en licenciatura en estudios bíblicos y en teología. Conocí a Christopher como un autor. Es un autor prolífico, tiene varios libros. Uno de los libros más conocidos se llama Confesiones de un Inquisidor. Es un tema apasionante. También ha escrito otro libro, por ejemplo, se llama Héroes y tiene que ver con el tema del que hemos estado hablando durante estas tres series. Así que yo le recomiendo a que vaya y busque esos libros si usted quiere aprender y quiere seguir creciendo en el tema. Christopher es el hijo de misioneros americanos en Bolivia, así que él nació en Bolivia y es casado con boliviana y tienen hijo americano. Pero bueno, Christopher, yo creo que es un gusto tenerte, así que por favor, estamos con los oídos y el corazón abiertos para escuchar y aprender sobre la historia de la iglesia con Christopher Mattix. Muchas gracias, hermano Carlos y Arturo, hermano Pablo. Gracias por la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes en este webinar. Y como saben, hemos estado compartiendo ya buen tiempo. Hemos estado comenzando la serie hace ya varios meses. El mes pasado hicimos la segunda parte y hoy, mañana y jueves terminamos esta serie. La verdad, la historia de la iglesia es algo tan amplio, tan importante, tan crucial. Hay el famoso dicho que los que no conocen historia están encadenados a repetir los errores de ella. En otras palabras, si no aprendemos las lecciones de los que fueron por delante de nosotros, podemos caer también en esos errores. Entonces, qué bendición que Dios nos da de saber cuántos han estado esforzándose por Cristo, amando la palabra, pero también viendo dónde se fueron mal y cómo aprender de eso. Entonces, estos 3 días lo que vamos a hacer es dedicarlo a hablar inicialmente del nuevo mundo. A nosotros nos parece ya viejo mundo a las Américas, pero hay un tiempo en la historia humana que no sabían qué había al otro lado del mar. Y lo que pasó en las Américas y en particular en Estados Unidos, no lo digo porque soy americano y por preferencia, pero realmente Estados Unidos tiene una historia bien interesante, bien curiosa de cómo tuvo inicios. Es duro decirlo muy exageradamente, pero casi bíblicos, realmente inspirados por personas que yo creo que fueron cristianos o por lo menos deístas, todos los que estaban involucrados con eso, algo increíble. A mí eso como llevo al movimiento evangélico, lo cual necesita una cosa muy importante, la libertad de culto. Es muy importante, porque antes cada iglesia, cada movimiento estaba ligado al gobierno.
Era como la religión estatal. Pero la iglesia evangélica, por ende, no se afilia con ningún gobierno ni con ningún estilo de gobierno. Sencillamente, en todo el mundo, nuestro Señor y Salvador y Rey es Cristo. Entonces, eso es muy importante. Después de eso, vamos a mirar, claro, siempre las historias bonitas de grandes hombres y mujeres de fe. Vamos a hablar mañana, Dios mediante, sobre cómo alcanzar a católicos para Cristo, porque muchos venimos de una cultura católica y eso es muy importante, cómo poder conversar con ellos de una forma que les interese y les llame la atención y que realmente nos puedan atraerles a Cristo. Luego vamos a mirar un estudio de un movimiento cristiano evangélico, lo bueno y lo malo, como un poco un estilo para mirarlo. Eso es la iglesia o el estilo de iglesia de la cual yo vengo. Pero eso no significa que es la mejor ni la peor. Es sencillamente un estudio. Uno podría estudiar el pentecostalismo o el Asamblea de Dios o los bautistas y ver lo bueno, lo malo y lo no tan bueno. Y todo eso es la realidad. Entonces, mirar dónde hicieron cosas bien, dónde hicieron cosas mal y cómo aprendemos en ese tema. Y finalmente vamos a mirar la historia de las misiones modernas. Ahora, todo eso no es hoy. Hoy nada más vamos a mirar Estados Unidos, el gran avivamiento. Ahí está una palabra bonita. Seguramente ustedes van a la iglesia, han escuchado eso muchas veces. ¿Cuántos pastores dicen el avivamiento? No, bueno, hablemos del avivamiento real. ¿Dónde inició? ¿Por qué inició? ¿Y cómo fomentó el origen de Estados Unidos? Hay un nexo real. Eso no es inventado. Vamos a mirar ese nexo. Miren lo que puede hacer el poder de Dios y el Espíritu Santo en gobiernos mundiales. Y eso llevó al movimiento misionero también, y el movimiento evangélico. Y vamos a también mirar la historia de Jorge Whitfield y Juan West. Bien, esos son los personajes para hoy. Entonces, vamos a tratar de llegar, si Dios quiera, hasta la historia de Whitfield y Wesley y lo demás. Pero demos un poco de historia antes de llegar a eso. Bien, hablamos la vez pasada de la gran reforma. Hablamos de la reforma con Martín Lutero, las 5 tesis, el hecho de que a nivel de Europa, después de 10 años desde que Martín Lutero puso las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg en el año 1517, a 10 años existían iglesias evangélicas, o mejor dicho, protestantes en toda Europa. Ahora, eso es algo que vamos a ver cómo eso, vimos cómo cambió, cómo impactó, vimos la historia tan increíble, lo que pasó en Inglaterra, la historia de William Tyndale, pero la historia no termina ahí, porque miren, la palabra protestante implica protestar algo o alguna cosa. Estaban protestando la tiranía de la Iglesia Católica Romana, lo que realmente era un gobierno y una religión bajo un solo hombre llamado el Papa, y dominaban absolutamente todo. Y tú eras o católico o eras quemado en vivo por la Inquisición. Gracias a Dios por Martín Lutero y muchos más que dijeron no, uno no puede obligar a alguien a ser cristiano y tampoco uno tiene que poner reglas y normas que no están en la palabra del Señor. Entonces, esa protesta realmente llevó a la ruptura, comenzando en 1517, que llamamos la Gran Reforma. Muy bien. Ahora, los protestantes tampoco hicieron todo perfectamente. Ellos redescubrieron, se podría decir muchas cosas, redescubrieron el poder de la palabra de Dios, el evangelio, la predicación expositiva, muchas cosas, pero algunas cosas les costó separar. Ahora, uno mirando atrás puede acusar a Martín Lutero de decir, tú eras muy malo con los judíos, tú eras muy malo con los anabautistas, miremos con ellos más adelante, tú te metiste mucho con el gobierno alemán, tú enseñabas, por ejemplo, que ciertos pecados se lavaban con el bautismo de niños, en lugar de bautizar a adultos convertidos, entonces, y no había lugar para un debate. Entonces, hubo otro grupo que reformó a los reformadores, los llamamos los anabautistas, son los precursores a los movimientos evangélicos. Y claro, si tú escuchas anabautista, piensas en bautista, o sea, hay un cierto nexo, hay sin duda. Pero era un grupo de personas que dijeron, ok,
han hecho un gran trabajo, hemos reformado, hemos vuelto al origen bíblico, hemos vuelto al evangelio, pero hay más todavía. Entonces, ahí se separa la iglesia alta de la iglesia baja. Eso lo llaman los historiadores. La iglesia alta es iglesia protestante, una iglesia que parece como la iglesia católica en exterior. Iglesias grandes, las luteranas, los anglicanos, hasta presbiterianos, iglesias bien masivas, hermosas, el cura, el laico y el clero muy separado, bien definido, que el que predica tiene que tener licenciatura, maestría, doctorado, la vestimenta, eso está. Ahora, la iglesia baja es una iglesia que dice, ¿por qué estamos aparentando ser iglesia católica? Porque hay que hacer más reformas. La iglesia no es una ubicación, es un grupo de personas. La iglesia, aunque tenemos líderes en la iglesia, ellos no son ante Dios más especiales o más amados por Dios. No sé cómo podríamos quizás decirlo, pero que somos todos uno en Cristo, ni rico, ni pobre, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil. Eso dijo Pablo. Entonces, bien claro, la unidad del cuerpo y la utilidad de cada parte, desde la cabeza que es Cristo, la mano y el meñique del pie. En otras palabras, cada parte es útil, cada persona en la iglesia es útil. Entonces, eso fueron redescubriendo los anabautistas. También ellos redescubrieron y pelearon mucho diciendo, tenemos que bautizar como Jesús instruyó. Bauticen a los que ya son convertidos. ¿No? Y bautizar a niños, comenzaron a decir, eso quizás no es correcto, no es bíblico, porque la Iglesia Católica lo había estado haciendo por tanto tiempo, pero no había una base muy fuerte bíblica para ello. Ahora, no sé ustedes qué piensan o su opinión, pero yo creo que la postura bíblica es que el bautismo de niños, específicamente para quitar pecados, esa parte es ya herejía. Pero el bautismo de niños, yo no creo que tiene ningún uso ni una base bíblica, porque es algo que uno hace para decir al mundo, yo me identifico con Cristo. No es para salvación, es nada más un símbolo crítico, importante, instituido por el Señor Jesucristo, pero no es para salvación. Entonces, bueno, ahí fue parte del debate de los anabautistas. Y los anabautistas sufrieron mucho, porque no estaban dispuestos a juntarse con los gobiernos, entonces no tenían protección del gobierno. Entonces, el católico, como el luterano, como el anglicano, como los que estaban en Suiza con hasta Zwinglio y Calvino, persiguieron a estos anabautistas. Y la forma de hacerles morir a muchos era decir, bueno, ¿quieres ser bautizado? Te vamos a bautizar en el río hasta que estés muerto. Eso era la forma que mataban. Ahora, los católicos creo que hicieron más daño que los luteranos, pero no importa, era una cosa atroz, una cosa terrible. Entonces, los anabautistas son los precursores de la iglesia baja, la iglesia evangélica, que entra pentecostal, asamblea, bautista, no denominacionales, y la iglesia de la cual yo vengo, que vamos a hablar mañana, hermanos libres, pero son muchos grupos que son, bueno, y vamos a hablar un poco sobre eso un poco más adelante, qué es una iglesia evangélica específicamente. Pero bueno, ahora en Inglaterra hubo un grupo que coincidió con los anabautistas, se llamaban los puritanos. Algunos lo han llamado los puritanos, los anabautistas de Inglaterra. Ahora, ¿por qué les conté toda esta historia? Porque hay muchas historias más para contar, pero al correr los años hubo una lucha en Inglaterra por libertad de culto para que sea no solamente protestante, pero aún más bíblico aún. Y los puritanos se quedaron y pelearon y tuvieron éxito. Ahora, Charles Spurgeon, ustedes quizás conocen el nombre de Carlos Spurgeon, él tenía una admiración tremenda por los puritanos, porque en su auge eran personas muy bíblicas que amaban al Señor y no eran, después se volvieron más legalistas, problemáticos, en fin, como todo movimiento cuando se aparta de Cristo, pero comenzó muy bien. Ahora, ese movimiento en Inglaterra se partió en dos y un grupo dijo, no podemos aguantar, está muy difícil, vamos a irnos a este tal nuevo mundo, vamos a cruzar en estos barcos pequeñitos de madera, vamos a ver si sobrevivimos el mar Atlántico y vamos a ver que nos han contado que un tal Cristóbal Colón ha llegado por allá y Pizarro en el sur y que no sé qué, vamos a ver qué hay. Pero más tarde ya llegaron un grupo de los
peregrinos. Los peregrinos eran puritanos que se fueron de peregrinaje, se fueron de viaje al Nuevo Mundo. Ahora, ellos llegaron ahí, eran como 50 personas o más del primer grupo, y eran cristianos evangélicos. Qué increíble, eran similares a los anabautistas, y estaban buscando libertad de culto, estaban buscando lo que ellos decían un tipo utopía, una utopía, donde iban a ir y construir un nuevo país, un nuevo lugar, donde todos tenían derechos por igual. Y más tarde llegarían otros grupos, tipo católicos y todo, y ellos no estarían diciendo, esta es la religión de este país. No, estamos abiertos, vamos a compartir y que la verdad gane, que no sea impuesto. Aquí hay libertad de culto, de voz, de muchas cosas. Eso estaba comenzando a verse. Ahora, en el primer año murieron, creo, más de la mitad que llegaron. De ese pequeño barco murieron, y el invierno fue terrible, le fue muy mal. Pero gracias a Dios, en el segundo año, los que sobrevivieron se hicieron amigos de los indígenas americanos, los indios americanos, los llamamos aquí, y tuvieron una buena amistad. Y los indios en Estados Unidos le dijeron, aquí crece maíz, aquí hay pescado, aquí se hace así, aquí curamos tal enfermedad con tal cosa. Y le ayudaron a sobrevivir para que el siguiente año tuvieran una cosecha tan gigantesca, que los cristianos peregrinos dijeron, vamos a celebrar, vamos a tener una acción de gracias. Hace muy poco tiempo en Estados Unidos se celebró acción de gracias antes de Black Friday. Entonces, acción de gracias tiene su origen ahí. Era un momento de decir, Señor, el año pasado murimos casi la mitad. Perdimos esposas, hijos, esposos. Fue tan difícil, pero Señor, nos has dado tu bendición y tu bondad, y nos has dejado lograr nuestros sueños, de no tener que volver a Europa fracasados, pero decir, aquí podemos vivir, aquí podemos sobrevivir. Y ese pequeño grupo de 25 eventualmente se convertiría en los Estados Unidos de América. Ahora, ¿cómo llegamos de ese punto en 1500 hasta 1776, cuando se funda el país en sí, y hasta que se convirtió en un imperio hasta el día de hoy, el primer imperio del mundo? Ahora, no sé hasta cuándo va a durar, pero muchos en cuanto a estadísticas y todo todavía dicen que Estados Unidos está a la cima, aún por ahora. Pero algo pasó, llamado el Gran Avivamiento. Comenzaron a llegar muchas familias, muchos barcos, muchas diferentes religiones y todo eso. Y en Estados Unidos, como en Inglaterra, habían tenido raíces muy bíblicas. La Biblia era muy fundamental para el estudio de la Biblia. Como vimos antes sobre William Tyndale, era muy influenciado por su Biblia de él. Ahora, ¿qué pasó? Al correr los años, se comenzó a volver en una religión muerta. ¿Me entienden? Un grupo de personas que iban a la iglesia y escuchaban la Biblia, pero no tenía impacto sobre sus vidas. Era nada más religiosidad, era nada más externo. Y había una seria frialdad hacia el Señor y hacia la palabra de Dios, y se había convertido el original movimiento peregrino y todos los bautistas y todos los movimientos cristianos se habían vuelto en un movimiento legalista. Es una realidad que tenemos que todos fijarnos muy bien, que nuestras denominaciones y nuestras iglesias poco a poco o se van a ir en uno de dos caminos, se van a ir hacia el libertinaje. Les gusta a uno llamarlo iglesia progresiva. No tengo ningún problema con ser progresivo, pero progresando siempre, ¿con qué fin? Es para que Jesús sea mejor entendido en el tiempo actual. Responder las preguntas que se están haciendo hoy, pero volver, en cierta forma, también es volver atrás, es volver a la palabra de Dios, porque el otro camino es el legalismo, que uno predica qué hacer, pero ya no por qué. Y si uno se lleva un montón de reglas y normas en lugar de una relación con el Señor Cristo. Entonces, la iglesia por naturaleza o se vuelve legalista o se vuelve libertina. Quizás se puede agregar uno más que es mediocre, o una iglesia que ya no le importa, no sale, no evangeliza. Hay un montón de falencias de la cual la iglesia puede caer. Pero ¿cuál es la solución? Es volver a la palabra de Dios y que cada generación encuentre en Jesús una persona, no una ideología.
no un concepto, pero una relación con Cristo. Es una cosa personal, privada y que tiene que transformar cada generación. Entonces, al pasar los años, Estados Unidos cayó en eso. Cayó en general, en una iglesia, iglesias con personas, pero estaba muerta. En Inglaterra, lo mismo. Y ahí surge esa tremenda frase, el gran avivamiento. Han habido dos grandes avivamientos en la historia, eh, por lo menos americana y europea, y ambas tuvieron un impacto tremendo. Ahora les pregunto a ustedes, eh, muchos hablan de avivamiento. Yo sé por hecho que muchos de ustedes vienen de iglesias más asambleas y pentecostales, y sé que esa frase es bien común, bien usada, y es bien repetida. Pero quiero preguntarles algo. ¿Cómo sabemos si un avivamiento es real? Ahora, pueden también haber avivamientos más pequeños o más de una iglesia, también yo creo. Pero hay gente que habla que un avivamiento, algo enorme y esto y otro, y lo oramos, y yo digo sí, pero ¿cómo podemos calcular si realmente es un avivamiento? Le doy un ejemplo. Hubo un episodio recientemente cerca donde yo vivo, a unas cuantas horas, en una universidad cristiana. Hizo noticias el año pasado, que jóvenes estaban cantando y alabando al Señor y la predicación siguió y esto pasó como no sé cuántos días que no dejaban la iglesia, estaban ahí y todo el mundo decía avivamiento, avivamiento y hasta salieron las noticias nacionales. Y yo dije, wow, qué hermoso, qué tremendo, qué alegría, qué bendición. Pero luego hizo otra cosa. Este año, al pasar 12 meses, me puse a investigar un poco y también pregunté a alguien que había estado por esa zona y le dije, ¿cuál ha sido el impacto en iglesias locales, en misiones y en vidas personales de ese supuesto avivamiento? Y él me dijo, ninguno. Cualquiera quiere un avivamiento, todos queremos hablar y esto y otro. Les quiero decir algo, cuando hablamos de avivamiento vamos a mirar lo que pasó en los años 1700 y eso no fue un momentito. Cuando el Espíritu Santo está moviendo, Él cambia vidas por siempre. Y hermanos, yo oro por eso, yo deseo eso. Pero ¿cuál es la clave para el avivamiento? ¿Es entretenimiento? ¿Es música más fuerte? ¿Es todo eso? No. Es la palabra de Dios y la exposición bíblica y vidas cambiadas por el Espíritu Santo. Les hago recuerdo que no importa cuán grande sea el predicador, si el Señor no mueve, nada ocurre. Bien, uno puede tener todo el talento, todo el dinamismo, todo el todo. Yo les animo, prediquemos con la fuerza, con la palabra del Señor, con esto y otro. Pero el Espíritu Santo es el que transforma vidas. Y hay un tremendo ejemplo de esto. Y comienza el gran avivamiento en dos lugares, en Inglaterra a un lado y en Estados Unidos al otro. Y es interesante como juntando notas después se dieron cuenta que el Espíritu comenzó a mover en la misma época. Y una cosa monumental. Y comienza en Estados Unidos con un hombre llamado Jonathan Edwards, perdón. Siempre le llamo Eduardo, es Jonathan Edwards su apellido. Y Jonathan Edwards estaba en noreste de Estados Unidos y le voy a decir lo siguiente, era un predicador muy malo. Espero que no me esté escuchando en el cielo, ni nada, creo que tiene mejores cosas para hacer, pero no era un gran predicador. Era un tipo monótono, brillante, intelectual, pero él escribía sus sermones y no miraba a la audiencia. Que ustedes saben, si han tomado clases de predicación, contacto visual es importantísimo. Yo siempre le digo, menos de 10% con tus apuntos, si no, tu audiencia se te fue. Entonces, estar mirando, él no miraba a la audiencia, leía sus sermones y sus sermones eran hora y 20, hora y media, digamos, larguísimos y la gente se ponía a dormir. Era intelectual, era inteligentísimo y la gente le recuerda como un gran teólogo, pero seamos sinceros, el tipo ponía a dormir y la gente era religiosa, pero no tenían vidas cambiadas. Y este hombre estaba triste por eso, veía el problema y no sabía qué hacer y él oraba. Y un día él fue de una iglesia a visitar, de su iglesia a visitar otra para un domingo y de pronto comenzó a predicar una ahora famosa predicación llamada Pecadores en las manos de un Dios enojado. Ahí más o menos va la traducción. Y al leer su sermón en una voz monótona, algo increíble ocurrió. Ahora, acuérdense, la cultura americana, inglesa, es más seria, más cerrada,
históricamente, y no se hacía mucha bulla, ni mucho salto, ni mucho grito, y la música era bien calmada y seria. Y de pronto en la media del sermón, gente comenzó a tirarse al piso llorando amargamente. Y una y otra persona, y llorando al Señor por perdón, porque el sermón era sobre el infierno, sobre el juicio de Dios y sobre que gente muere pensando que va a ir al cielo, pero ¿cómo saben si es que no tienen relación con Cristo? ¿Sos cristiano cultural o sos cristiano de verdad? Eso era básicamente el eje de su sermón. Y él había predicado algo así tantas veces. Y de pronto en esta pequeña iglesia comenzaron la gente a revolcarse. No, y no eran de un movimiento, como dije, loco, ni de hacer mucho movimiento. Era bien seria la gente. Pero el Espíritu estaba moviendo y él quedó atónito. Él nunca había visto algo así. Y gente quedó convertida y cambiada y transformada. Y de pronto, iglesia tras iglesia tras iglesia en Estados Unidos vio la misma cosa. Un avivamiento tremendo, a pesar del mal predicador que era Jonathan Edwards. Otra vez, espero que no me esté escuchando por ahí, pero en la realidad no era él, era que el Espíritu Santo estaba moviendo en gran manera. ¿Pero en qué se basaba? En la verdad de la palabra de Dios, en la exposición de la palabra de Dios. En eso se basaba, no porque era harto humo y harta música y tremendos predicadores. Es porque el Espíritu Santo es lo que da poder a esa palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que todos entendemos eso. Ahora, al otro lado, en Inglaterra, habían dos hombres, Juan Wesley y George Whitefield. ¿Okay? Le voy a llamar Juan y Jorge, porque si no lo vamos a confundir un montón. Jorge o George, esa es mi palabra. Entonces, Juan y Jorge, y vamos a contar sus historias. Bien, ahora, ellos, claro, su historia comienza antes de esto que les conté, pero va a llevar al gran avivamiento. Juan y Jorge tuvieron vidas muy interesantes, en particular la de Juan. Él era uno de 19 hijos, nacido una mujer que realmente una mujer de Dios llamada Susana Wesley. Y de ella, sus 19 hijos, dos se volvieron muy famosos. Uno era Carlos Wesley, que tiene, ahí está el número, escribió 8,000 himnos, 8,000 himnos en su vida. Carlos Wesley, entre ellos algunos muy famosos que ustedes pueden ver. Si quieren hacer un bosquejo de Google y reconocerlo más, los top 10 los van a reconocer. Bien, y han sido traducidos y traducidos. Y Juan Wesley, de otro lado, era el tremendo predicador del gran avivamiento. Ahora, de muy joven se cuenta que Juan tuvo una madre muy piadosa, amaba al Señor y todo, pero él de muy joven tuvo que entrar a trabajar. Muy joven, casi 12, 13 años, para ayudar a la familia porque no tenía mucho dinero y 19 hijos es hartas bocas para dar de comer. Y él trabajaba en una fábrica de ropa. De pronto, el lugar entero, la fábrica, hubo un incendio, se quemó hasta el piso y según su testimonio, fue la única persona que salió viva. Y para él fue una cosa tremenda. Era como que Dios le estaba diciendo, te salvé la vida por algo, te estoy dando otra oportunidad por algo. Entonces él dijo, yo voy a dedicar mi vida a seguir a Cristo. Lo interesante es que él no era convertido. Él tenía un miedo a Dios, tenía un deseo de servir a Dios, pero aún no conocía a Dios según su propio testimonio. Miren qué pasa. Él va a la universidad teológica y quiere salir de ministro en la iglesia oficial de Inglaterra, la única, que era la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra, mismo nombre. La misma cosa, diferente nombre, perdón. Y ahí en la universidad se encontró con, claro, su hermano Carlos, que también fueron otros amigos y un tal Jorge Whitefield. Pero Juan era el mayor. Y en este tiempo, Juan era una persona muy metódica por personalidad, muy organizada. Por ahí, el movimiento que él fundó se llama la Iglesia Wesleyana, también conocida como la Iglesia Metodista, y tiene que ver con el carácter de Juan, que era muy metódico en su vida. Y él entonces formó lo que ellos llamaron un grupo santo. Y estos amigos, entre ellos Carlos y Juan y Jorge y otros, se juntaron y Juan era el líder de este grupo, diciéndoles cómo iban a llegar a la santidad. Ellos querían practicar la santidad, querían organizar su tiempo, leer la Biblia,
digamos, dejar de pecar, todas estas cosas, muy en serio sobre el tema de la santidad. Pero ¿saben algo tan increíblemente curioso? Cada uno de los miembros de ese grupo santo luego admitieron que no eran salvos, que se salvaron después. ¿Qué te dice eso? Que es posible practicar santidad sin conocer a Cristo, que no hay que confundirlo. ¿Saben por qué? Porque los fariseos eran los más santos, pero no eran santos. ¿Entienden? Una cosa, otro tema para otro día, pero dejémoslo ahí, que el poder para el cambio real es Cristo. Y si tú uno solo lo hace externamente, uno puede mentirle al vecino, a uno mismo quizá, pero no al Señor. Uno necesita cambio real, cambio interno, no ponerle cura al cáncer, curita al cáncer. Uno tiene que hacer rayos X y tiene que hacer quimioterapia. Eso se llama el evangelio. Cristo tiene que entrar adentro y cambiarnos de adentro. Ellos todos admitieron que estaban jugando a la religión, pero no conocían a Cristo. Entonces eran en cierta forma tremendos y terribles legalistas, nada más, que se creían más que otros. Pero al final, cada uno salió y cada uno quería ser ministro dentro de la iglesia anglicana y cada uno tuvo su historia. Voy a contarles ahora la historia de Jorge, más joven que Juan, más talentoso que Juan, lo cual le daba tremenda envidia más adelante, pero pónganle pausa a ese pensamiento. Y Jorge Whitfield tuvo una conversión tremenda luego de salir de la universidad y en sus primeros tiempos como predicador o ministro anglicano. No sabemos todo porque Jorge no era alguien de hablar mucho de sí mismo, pero sabemos que en algún momento él fue impactado por la palabra de Dios, por el evangelio y tuvo una conversión tremenda. Se cuenta que él pasó como 1 a 2 años casi en seclusión, así en privado, y comenzó a leer la Biblia y a memorizar la Biblia. Ahora, él lo hizo porque muchos creen que él tenía una memoria fotogénica. Palabras, no lee algo y no se lo puede olvidar. El resto de su vida como predicador, él supuestamente nunca preparaba sermones y no tenía Biblia con él porque todo lo tenía aquí arriba y él citaba de la palabra de Dios y ahí formulaba su predicación, como dicen, al rojo vivo. Digamos, eso no es recomendado para la mayoría de nosotros, pero era un hombre con un tremendo don que Dios le había dado. Él sale esta experiencia la Biblia memorizada, tan impactada por el Evangelio, y ahora había ido a la teología, sabía las clases, sabía todas las respuestas, pero es como yo siempre digo a mis alumnos en historia de la iglesia, le digo, si tú tomas mi clase y solo sales con conocimiento, pero si la arteria de tu corazón está bloqueado, yo no hice mi trabajo. Ahora, no es que yo puedo desbloquear ese concepto, pero desbloquear la arteria. Pero es un concepto de decir, si solo estamos llenando la cabeza con clases, con estudios, con teología, con doctrina, con respuestas, con apologética, con historia, ¿de qué vale si no cambia la forma de que yo vivo, la forma en que trato a mi esposa, forma en que trato a mi vecino, la forma de que amo al mendigo? Si no me cambia mi forma de ver el mundo, ver a Cristo, entonces ha quedado aquí y realmente, siendo sincero, las personas más feas son la gente que tiene harto aquí y no tiene nada aquí en el corazón. Entonces es muy importante que Jorge Whitfield tuvo su vida transformada, encontró a Cristo, tenía la doctrina y ahora tenía el corazón. Y él dijo, el mundo tiene que saber quién es Cristo, el mundo tiene que ver cuán hermoso y grande es Él. Entonces él comenzó una campaña realmente de ir y comenzar a predicar el evangelio. Pero como ministro anglicano, él tenía que ir a la iglesia. Y en la iglesia tenían su cierta ropa para usar. Creo que hasta un cabello falso que le ponían encima, que era bien popular, medio extraño. Y la gente se sentaba en la iglesia y era bien melancólico y callado. Y Jorge cuando le tocaba predicar, comenzaba a gritar, a saltar, a hacer un escándalo. Y no era carismático, nada de eso, era anglicano. Pero la gente comenzó a decir, pero ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué estás saltando así? ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo? Decía, y le acusaron de ser, tú eres un actor,
tú eres un dramatista, tú eres un loco. Y fue acusado por los líderes de las iglesias, porque los líderes eran gente mayor, gente con experiencia, gente que había hecho esto tantos años, vieron, Jorge, en las iglesias, hay que hacer así, hay que hacer así. Y él respondió, bien interesante lo que dijo, dice, imagínate tú caminando por la calle y ves al fondo de la calle tu casa y de pronto tu casa está envuelta en llamas y tu casa está a punto de ser totalmente destruida y por las ventanas y la puerta está surgiendo unas llamas enormes y tú sabes que adentro está tu esposa y tus hijos. ¿Qué harías? ¿Irías caminando por la calle? Ay, vecino, ayúdame con mi casa que se me está quemando. Ay, querido, por favor, tráeme un poco de agua. No, tú estarías gritando y saltando y corriendo y fatigándote y haciendo todo lo posible para salvar la vida de tus seres queridos, ¿sí o no? Entonces, cuando yo estoy en el púlpito, decía Jorge, yo veo a personas que están yendo al infierno, que están confiando en sus acciones, están confiando en sus obras, están confiando en todo menos en Cristo y tenemos que despertarles. Y es un fuego que tengo en mi corazón para darles el evangelio, porque él había estado, como ellos habían estado, con conocimiento, pero sin relación con Cristo. Y claro, eventualmente, aunque su deseo era correcto y todo, los líderes de estas iglesias le votaron. Dijeron, no, Jorge, tú no puedes predicar así, eres un loco, eres exagerado y todo, y le tiraron. Ahora, volvamos a la historia de Juan, porque la historia de Jorge no termina, obviamente, pero dejémoslo en pausa y volvamos un poco antes ahora a la historia. Juan Wesley era el mayor y todo eso, el grupo santo, y él se graduó también, y él también fue ministro anglicano, pero algo comenzó a pasar. En la iglesia ahí por Londres, Inglaterra, él comenzó a ver a muchas mujeres bonitas en la iglesia. Dijo, es una tentación muy dura para mí. Yo quiero ser santo, quiero ser separado para el Señor y esto y otro, y no puedo estar viviendo con esto. Entonces, él dijo, me voy a ir a Estados Unidos porque ahí seguramente las mujeres son más feas. Literalmente él dijo eso. No sé si fue cierto o no, pero cuando llegó a Estados Unidos se dio cuenta, no, las mujeres aquí también son bonitas, al igual que en Inglaterra. Y en la iglesia ahí, que era en realidad en el estado de Georgia, Savannah, Georgia, esas 2 horas de aquí de mi casa, ahí está la iglesia original donde comenzó y todo, es bien curioso, me gusta visitar ahí. Pero él ahí en la iglesia se enamoró de una señorita. Y él le propuso matrimonio. Y la señorita le dijo, bueno, ministro, la cosa es que yo estoy enamorado de otro hombre y él me está pidiendo la mano, voy a casarme con él. Y él quedó tan triste, tan frustrado en sus desamores y le excomulgó a la mujer y a su novio. Digamos, ¿qué cosa más absurda para hacer? Se subió a un barco y se volvió a Inglaterra frustrado, diciendo, no, qué mal, que esto, que otro, que. Bueno, en el viaje de retorno tocó una tormenta terrible, se dice, una tormenta donde los mismos marineros empezaron a tirar todo lo que tenían al mar solo para salvarse. Estaba a punto de romperse el barco y se podía escuchar esos barcos de madera como el viento y las olas y todo lo demás estaban a punto de morir. Y él, ministro anglicano, tan orgulloso, tan conocedor, con todos los títulos por tener y haber, tuvo miedo terrible a morir. Y al otro lado, estaba en el barco, ahí encima, donde se podía ver las olas y el mar y el viento soplando, vio otro grupo de la cual él se había burlado. Era un grupo llamado los moravos. Ahora, los moravos era un grupo similar a los anabautistas, un movimiento evangélico bien sencillo de la iglesia baja. Y ellos estaban todos juntitos en un círculo y estaban orando. Y él hasta podía ver, estaban cantando. Claro, están con la lluvia y el viento, no sé cómo fue eso, pero bueno, él se dio cuenta que ellos tenían lo que él no tenía. Él con todos sus títulos, que se había burlado de ellos, él no conocía a Cristo. Y si él moría ese día, él no sabía dónde iba a terminar. Y entonces él va y le dice,
quiero dar mi vida a Cristo. Y en ese barco, en esa tormenta, Juan Wesley da su vida a Cristo. Ahora, cuando él llega a Inglaterra de vuelta, tiene la misma experiencia que tuvo Jorge Whitfield. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos estaba Jonathan Edwards haciendo lo mismo. ¿Coincidencia? No. El Espíritu Santo había dicho, aquí está por comenzar algo grande. Por si un caso, para que tengan una fecha en la mente, esto todo ocurre, el gran avivamiento, comenzando en el año 1734. 1734. 50 años antes que se funde el país de Estados Unidos como los Estados Unidos, ¿verdad? Los 3 estados que luego se hicieron 50. Entonces, Juan Wesley va a la iglesia anglicana y él comienza a predicar a todo pulmón y a gritar y a saltar y a emocionarse, a evangelizar, porque él se da cuenta que había estado viviendo con doctrina, pero sin relación con Cristo, con harta ideología, pero sin una conversión real. Y los mismos viejitos, nada en contra de los viejos, van a disculpar, pero los mismos viejitos legalistas, si aquí no se levanta la voz, aquí no se hace eso, aquí no se hace un escándalo, y le votaron. Y dijo, wow, pero ¿qué voy a hacer? Es lo único que conozco, es la forma que yo sabía para ganarme la vida, era predicar en la iglesia, era ser pastor, ministro, digamos. ¿Qué voy a hacer? Y Jorge, su amigo de la universidad, le dijo, querido, te pasó lo que me pasó, pero no tengas pena, ven donde yo estoy, a una parte bien más rural, más apartada, que quedaba al lado oeste de Londres, ahí en la otra costa. Le vente para acá, que quiero mostrarte lo que Dios está haciendo. Y bueno, Juan va para allá. Y algo increíble ocurre. Jorge Whitfield era un hombre diferente. Se estima de que su voz se podía escuchar a más de 2 kilómetros de distancia. Imagínense, sin micrófono. Tenía pulmones de Andrea Bocelli. ¿Okay? ¿Saben quién es él? El famoso cantante de ópera. El tipo tenía unos pulmones tremendos que Dios le había dado. Y había un científico de ese tiempo, si no me equivoco, era Thomas Edison, que nunca se convirtió a Cristo, pero quedaba encantado con la capacidad y el talento que tenía Jorge Whitfield. Y siempre que podía salía para escucharlo. Y Jorge Whitfield entonces se para sobre una pequeña colina, una pequeña montaña, y mira hacia abajo, y ahí hay la salida de una mina. Y saliendo de la mina hay hombres ingleses, blancos, pero con la cara negra del polvo del carbón que estaban sacando. Un trabajo muy duro, muy sucio, muy peligroso, y hombres de muy mala vida. Gente que decía, no, esta gente no va a la iglesia, esta gente no importa, pero Jorge sentía un llamado a darles el evangelio. Y comenzó a predicarles. Y los hombres se pararon fuera con sus caras cubiertas en ese polvo negro del carbón, mirando arriba, escuchando, y de pronto Juan dice que vio algo que nunca había visto. En esas caras negras comenzaron a caer lágrimas y pequeños ríos blancos sobre esas caras, que hombres tan duros, tan cerrados, tan pecadores, estaban dando su vida a Cristo. Y Juan dijo, esto yo también quiero hacer. Esto también yo quiero ser parte de esto. Entonces, esto comenzó, esta idea entre los dos. Vayamos por Inglaterra, luego sería Estados Unidos, y se enterarían qué estaba pasando allá, y cientos de otros predicadores se unirían al grupo, y vayamos de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, mercado en mercado, predicando el evangelio. Y la gente decía, pero no, tú no puedes predicar fuera de la iglesia. No puedes predicar al aire libre. Esto no es correcto. Y uno respondería, bueno, parece que nadie le dijo eso a Juan el Bautista, ni a Jesús, ni a Pedro, ni a Pablo. Acuérdense cuántas veces ellos predicaron al aire libre. La iglesia original no tenía edificios, eran nada más personas comprometidas con Cristo. Y comenzaron a ir como locos. Los próximos 30 a 40 años, estos dos hombres y Jonathan en Estados Unidos y muchos otros comenzaron a predicar y predicar exposición bíblica. Y las personas quedaron convencidas del evangelio, convertidas y comprometidas con sus iglesias. Fue una cosa impactante.
una cosa que no tampoco duró unos minutos, un episodio, un buen sentimiento. No es como ir a un concierto y decir, ay, me sentí tan movido, pero luego vuelvo a lo mismo. Cambió sus vidas por siempre, llenó las iglesias, llenó a personas con el compromiso de ir a ser misioneros, a cambiar el mundo, a ayudar a gente pobre, a abrir orfanatorios, hacer tantas cosas, porque el evangelio con el poder del Espíritu estaba moviendo. Y esto recordamos como el gran avivamiento. Una cosa imperdible. Hubiera sido tremendo tomar como dicen ese, como un volver en tiempo, volver en el tiempo, máquina de tiempo, algo así, y volver a esta época para creerlo, para decir, wow, ¿cómo habría sido vivir en ese tiempo? Por eso cuando alguien dice, ay, un avivamiento, le digo, bueno, acordate que estamos comprobando avivamiento, estamos hablando de algo gigantesco, monumental, donde se convirtieron miles de personas, llenaron iglesias, tuvieron un compromiso tremendo. No es que nos quedamos media hora más para orar. No es que nos quedamos a la medianoche para hacer una vigilia. Está excelente, hermoso. Pero imagínense, ese es el poder de Dios. Cuando Él dice, en esta época, en este tiempo, en este lugar, vamos a hacer esto. Y nos dice, Señor, ¿no será para ahora también? Nos gustaría mucho. Qué lindo sería, ¿no? Qué bendición sería que algo así ocurra en este país. Pero algo real, no legalismo, pero gracias, un evangelio puro, un compromiso con Cristo. Bueno, entonces, algunos números. Se estima de que estos dos hombres cruzaron el mar no sé cuántas veces, predicaron tremenda cantidad de veces. Jorge no vivió tanto como Juan, pero en sus 30 años más o menos de ministerio, predicó unas 30,000 veces. Juan predicó 40,000 veces en su vida. Esto no eran sermoncitos de 10 minutos, esto era una cosa de una hora, era viajando entre pueblo y pueblo, muchas veces a caballo, era durmiendo en carpas, comiendo lo que podían, viajando por mar, que cruzaba el mar, era 30 días o más. Imagínense, se estima de que Juan viajó más o menos 500,000 de kilómetros en su vida, en el ministerio. 500,000 de kilómetros a caballo. Saben, si ustedes tienen su autito y están marcando, a ver, marquen 500,000, 500,000 kilómetros y cuéntenme hasta dónde fueron. ¿Me entienden? Dice que eso es más o menos lo que un auto, si uno lo maneja 2 horas por día, eso es lo que un auto más o menos registraría, creo, en 10 años. Algo así es el número, es gigantesco. Y él lo hizo a caballo. También Jonathan, Eduardo, Edwards y muchos otros, como dije, Jorge y Juan al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Juan Wesley era realmente un loco. Él fue y hizo unas cosas tremendas. Además de predicar 40,000 sermones en su vida, publicó 400 libros. Yo he publicado 2 y ya me duele la cabeza un poco, porque eso es harto trabajo, ¿verdad? 400 libros de un solo hombre. Y además de eso, tuvo un periódico que también él sacaba llamado El Arminiano. Ahora, más de eso, más adelante. Entonces, talento de sobra. Hombres que hicieron tremendas cosas, que predicaron en tantos lugares. Pero no podemos contar lo bueno sin también contar lo malo. Y lo malo es bien malo. Y creo que la razón de por qué Dios nos da esta historia es para que recordemos que el grande es Él, que el bueno es Él, y que al final la iglesia crece no gracias a nosotros, pero muchas veces a pesar de nosotros. Hay unas cosas bien tristes que ocurren. En el caso de Jorge y Juan, ellos compartieron un pecado en común y era como esposos. Bien, comencemos con el menos de Jorge. Jorge Whitfield, todo el mundo le dijo, tienes que casarte, tienes que casarte, tienes que casarte, y la presión era tan masiva porque para ser ministro, para ser predicador hay que casarse. Ahora, yo creo que ambos hombres tenían el don de celibato, por lo menos Jorge, sin duda, y deberían haberse mantenido así para servir al Señor como lo hacía Pablo. Es un don especial. No
Los curas dicen, todos tenemos que ser serios. Bueno, también eso es exagerado, pero hay hombres y mujeres que tienen ese don, que es un don real, aunque muchos latinos no lo crean, es real. Creo que ellos lo tenían, por lo menos Jorge. Pero por presión, él dijo, bueno, hay que casar. Y entonces él mandó un mensaje a un padre de una buena familia. Y tiene que recordar, Jorge Whitfield era alguien increíblemente famoso. Era Billy Graham y más. Era como un Lionel Messi. Todo el mundo sabía el nombre de este hombre a nivel internacional, por lo menos dentro del mundo europeo-americano. ¿Ok? Y él fue un padre de familia y dijo, quiero casarme con su hijo. Y le escribió una carta bien bonita y creo que para el ministerio, para hacer cosas mejor, quiero casarme con su hija, sí, por favor. Pero le dijo, pero no se preocupe, yo no tengo ningún deseo o ningún afecto personal por su hija. Como, digamos, esto no es gracias al amor, esto es nada más, no sé ni cómo explicarlo. El tipo era tan espiritual que dijo, no, yo no tengo nada como amor ni nada así, sencillamente hay que casarse, puede casarse. Y el padre le respondió sabiamente diciendo, no voy a dejar que mi hija se case con un hombre que no la quiere. Sea el quien sea, el nombre quien sea, pero mi hija tiene que casarse con alguien que la ama. Entonces él fue y buscó otra familia, mandó otra carta y el otro hombre se dijo, wow, es Jorge Whitfield, claro, mi hija que se case. Y bueno, se casa. Entonces él le dice, bueno, querida, vamos a ir de viaje, tenemos que ir aquí, todo el año rodando estamos de viaje, vamos a ir de barco, en carpa, en caballo, en lo que sea. Y ella dijo, no, tú te casaste, cambió tu rol, ahora hay que formar familia, ahora pon una iglesia en Londres o algo así, ahora hagamos las cosas diferentes, pero no puedes estar aquí para allá. ¿Y saben qué? Era lo que tenía que hacer, pero no. Jorge estaba tan determinado a seguir predicando que él fue de viaje, ella se quedó en casa y se estima que el tiempo entre que se veía una vez duró hasta 7 años, que no se vieron la cara. Miren eso, qué tremendo. Una vez un reportero, no sé si era reportero, un amigo le preguntó a la señora Whitfield, ¿cómo se siente ser la esposa de tan gran hombre? Y ella respondió diciendo, pero cuéntame tú, que le conoces mejor que yo. Wow. Él nunca fue duro o abusivo con su esposa, pero noten algo, él nunca le dijo que la amaba. Porque según él, uno solo puede amar a Jesús y no hay amor para nadie más. Dice, ay, pero no seas burro. Es como decir, amo la pizza, amo a Jesús. Obviamente Jesús está aquí arriba y la pizza está aquí abajo, pero puedo decir que ambas cosas son reales. Y amar a tu esposa es un mandato bíblico. Hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Tenés que ser realmente bruto para no entender eso. Pero ahí estaba, el gran teólogo, el gran espiritual. Pero cuando vino el matrimonio, no, fracasó. Y parte era de que para él el ministerio y su relación con Dios estaban aquí abajo y su esposa estaba aquí abajo. Estaba aquí arriba y su esposa estaba aquí abajo. Les animo a entender algo muy importante que mi padre me enseñó. Él me dijo una vez que las prioridades para el hombre y la mujer de Dios son muy críticas. Tenemos que reconocer que el ministerio no es la relación con Dios. Uno no lee la Biblia solamente pensando en lo que va a predicar. Y no solamente ora solo para ser visto. Uno tiene que tener relación con Cristo real, independiente de lo que ocurre en la iglesia. Más bien mi padre sabía decir, si tu mamá está mal, todos estamos mal. Si hay que hacer ministerio y la familia está mal, hay que comenzar con la familia. Porque no podemos ser hipócritas y salir y decir, todo está perfecto, todo está bien, alabemos al Señor y luego en la familia estamos mal. Hay historia tras historia tras historia de hombres que no encuentran respeto en sus hogares, en parte por su propia culpa, sin duda. Entonces lo encuentran en su trabajo o en el ministerio, porque es mucho más fácil ser respetado fuera de tu casa, donde nadie sabe cómo, y disculpen la frase, donde no saben cómo huelen tus pelos. ¿Entiendes? Donde no ven realmente quién eres. Uno puede poner cara bonita y lucirse y todo, pero
Hermanos, si en casa no somos la misma persona que somos en el púlpito o en el ministerio, entonces ¿de qué vale? Dice la Biblia que si uno está mal con su hermano, y peor dice, si está mal con su cónyuge, que las oraciones hacia Dios no serán escuchadas. Así de serio es para Dios tener buenas relaciones dentro de nuestra familia, porque es ama a Dios, ama a tu prójimo. Luego viene el trabajo, luego viene el ministerio. Entonces, el orden de prioridades es Dios primero, es la esposa, luego vienen los hijos. Ahora, ese es un dato interesante. Una vez a mi hermano le preguntaron sus hijas, papá, ¿a quién quieres más? ¿A la mamá o a nosotros? Y dijeron, todas por igual. Y él respondió, a tu mamá. Pero papá, ¿cómo vas a decir esto, qué otro? No, dijo, pero porque el Señor me dio a ustedes, pero ustedes son un préstamo del Señor. Algún día ustedes van a ser las flechas que yo tengo que mandar y van a ser amadas por otro. Y van a estar en otro lugar. Pero yo escogí a su madre y voy a morir en el mismo lugar que su madre. Entonces, tu madre es mi primer amor, después del Señor Jesucristo, obviamente. Y luego vienen los hijos. Muchas veces en una familia está en una rotura. A veces la esposa busca el amor del hijo porque el esposo no le está dando el amor que ella necesita y puede terminar ahogando a su propio hijo. Estoy hablando de psicología y matrimonio, no voy a entrar en un montón de temas, pero podemos entender que cuando está fuera de orden la prioridad, ama a Dios, ama a tu cónyuge, ama a tus hijos, luego a las personas y luego viene el ministerio y el trabajo. Porque cuando está en orden esto, nuestro ministerio es real, nuestro ministerio es sin hipocresía y nuestro ministerio honra al Señor. Porque al final de cuentas, cuando yo llegue al cielo, ustedes creen que el Señor va a preguntarme, Christopher, ¿cuántos sermones predicaste? ¿Cuántos libros publicaste? No, yo creo que el Señor va a decir, ¿cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste a tus hijos? ¿Qué hacías cuando nadie estaba mirando? Eso es más difícil de responder, ¿entiendes? Pues para mí, Jorge Whitfield, el predicador que haya sido, el talento que haya tenido, yo no puedo decir que es mi héroe, porque trató a su esposa como un objeto, como algo extra. Y bueno, y eso que ni les conté de Juan Wesley. Entonces, escúchenme la historia de Juan Wesley. No tenemos mucho tiempo, pero déjenme darle la historia. Juan Wesley sí sufría mucho con el tema de las mujeres, como ya hemos visto, y finalmente encontró una mujer con quien se casó. Y él se casó con ella y y le dijo, vamos a ir aquí, 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 hay que hacer ministerio, hay que trabajar, hay que andar. Eran unos locos y él era un loco más. Y ella dijo, ok, bueno, ya. Se subió al caballo, vivían en carpas, comían donde sea, una vida muy sufrida. Y al mes ella dice, no puedo más. Tenemos que volver a comprar una casa, tenemos que tener una iglesia en un lugar local. No puedo estar así como tú, ya somos familia. Y se pelean épicamente y se separan. Y eso es lo que pasaba en su vida. Los dos eran muy fuertes, ¿ya? Ambos muy, muy fuertes. Y se peleaban y ella volvía a su casa y él entonces iba a buscarla y trataban de arreglarlo, pero eran constantemente como externamente casados, pero realmente eran como espiritualmente divorciados. Siempre habían problemas graves y él por su orgullo no estaba dispuesto a realmente solucionar los problemas y las cosas se iban empeorando y empeorando. Eh, Se cuenta una vez que él estaba en casa y tenía un amigo de confianza. Y ese amigo de confianza, sabiendo que ambos estaban, él viene a la puerta, toca, no hay nadie, entonces él entra. Y cuando entra, según testimonio, ahora, yo no soy metodista ni wesleyano, entonces yo me acuerdo, pregunté a alguien que era pastor de iglesia wesleyana y le conté todas las historias y dije, está un poco exagerado, está un poco, no, no es ni el comienzo. Entonces me dio confianza de contar estas historias. Dice que entró y la esposa estaba tomándole a Juan por el cabello y arrastrándole por el piso como un trapeador. Digamos, terrible relación de violencia, de cosas muy fuertes, y a pesar de que él era predicador y hombre de Dios, en su matrimonio no sabían llevarse. Entonces él prefería estar fuera y ella prefería no verle a él. Como dije, externamente casados, pero realmente eran divorciados en su corazón. Ahora, había una cosa que hacía Juan.
él le mandaba una carta, a veces hasta a diario. Ella constantemente recibía cartas. Ay, qué hermoso. Bueno, las cartas eran instrucciones, su metodismo de qué ella tenía que hacer todos los días. Hacer esto, que hacer otro, ir aquí, ir allá, leer esto, orar esto, hacer tales cosas en la casa. Él la mandaba por cartas al otro lado del mundo. Entonces no había nada de amor ahí. Pero también en las cartas que él recibía muchas cartas de fans, de personas, de pastores, de gente con preguntas, y ella los guardaba todos. Y la regla era, no tocas lo que llega de mis mensajes. Es como mensajes de texto, pero el mundo antiguo estaban todos ahí guardados. Con él venía y él respondía a todas las cartas. Pero ella se volvió curiosa y dijo, ¿por qué esta carta huele tan perfumada? Dice, ¿por qué esta mujer le sigue escribiendo una y otra vez cada semana la misma mujer? Y esta otra también, habían varias mujeres con cartas bien perfumaditas que le mandaban seguidamente. Y ella dijo, pero, ¿cómo es esto? Como la mujer con el celular diciendo, ¿qué está? ¿Me entienden, no? Y le abrió la carta. Y se llevó la sorpresa de que su esposo era un adúltero crónico. ¿Me entienden? Estaba viviendo una doble vida terrible por su fama, por su reconocimiento y estaba durmiendo, parece. Nunca lo especificamos, pero eso es lo que parece haber sido. Y ella le rompe el corazón, ¿se imagina? Aquí el gran predicador. Y ella se va a su casa y dice, nunca más. Y él tan avergonzado, pero también no pudiendo pedir perdón porque no sabía cómo hacerlo. Era tan bueno en predicar a otros, pero era tan pobre en predicarse a sí mismo, ¿me entienden? Le ha tocado antes que somos buenos en dar buen consejo a otros, pero nosotros no podemos. Nosotros no lo podemos tomar a nosotros mismos. Él no podía ir y pedir perdón. Pero finalmente no se me rían, a los 20 años, él fue a buscarla. 20 años de separación. Fue a buscarla a la casa de su padre. Él va a la casa, según testimonio, toca la puerta y sale un viejito, el suegro. Le dice, disculpe, que esto, que otro, quiero pedir perdón, que yo sé que hice mal y quiero reconstruir tu matrimonio y esto y otro. Y le dijo, ¿dónde la puedo encontrar a su hija, por favor? Le dijo, está atrás. Bien frío, está atrás. Ok. Se va para atrás, él conoce la casa, el jardín, ahí está, donde guardamos las cosas, ahí el cementerio de la casa, hay unos perros, qué sé yo, y no está ella. Y vuelve para adelante y dice, disculpe, señor, pero no encuentro a su hija, que por favor quisiera hablar con ella. Y el hombre le dice, es la segunda. ¿La segunda? ¿La segunda qué? La segunda cruz. Que se ve ir. Digamos, esa es la realidad, la cruda realidad. Si tú has seguido noticias hoy en día, grandes predicadores como Rabbi Zacarías y todo, que tienen gran éxito externamente, pero Dios no nos va a juzgar por lo externo, sino por nuestra relación con Él. Por eso, con razón, yo no puedo decir que Juan Wesley es mi héroe. Esa serie se llama Héroes de la Fe. Lo que estoy hablando es los héroes, pero esos son dos que no son mis héroes. Y lo digo con pena, porque me gustaría lograr lo que ellos lograron en ministerio. Pero si uno no logra eso con su familia, con su carácter, con su corazón, en privado cuando nadie mira, ¿qué vale, hermanos? El cristianismo no es una serie de normas y reglas y doctrinas, es relación con Cristo, es real. Y esa es la parte más difícil. Uno se pone al púlpito y tiene toda la preparación del mundo, pero si mi relación con el Señor no está ahí, estamos hablando, ¿verdad? Y sí, ahí está una gran frase que nos pasa Giselle. Dice, David no fue buen esposo ni padre, ¿verdad? Hay muchos en la Biblia que fueron terribles y tristes y hicieron cosas muy malas. Ahora, yo diría que la diferencia con David es que él supo pedir perdón y Dios es bueno y él da unas oportunidades. Pero en el caso, yo sé de Juan, él nunca pidió perdón.
Y también él tuvo un problema muy grande con Jorge. Tuvo envidia terrible contra Jorge, porque Jorge predicaba más grande, era más famoso, era más conocido, y eso le mataba a él. Entonces Juan tenía tanto talento, pero se dejó llevar por la fama, por la ambición, por el reconocimiento quizás, y terminó realmente destruyendo un legado que de otra manera habría sido muy grande. Y como digo, yo he comentado esto con wesleyanos y digo, esto es verdad, y me dicen, sí, es verdad, y es peor que eso, me dicen. Una razón más que nosotros como cristianos y como líderes, creo que hay varias cosas que aprender, de ser humildes, de decir, yo tengo quizás talento, lo que sea, pero tengo pies de barro, soy pecador y admitirlo hasta del púlpito. Lo que a mí menos me gusta de un predicador es que se pone ahí como si fuera el experto, que sabe todo, que está en superior, que está ahí arriba. Es decir, no, el que está arriba es Cristo. Nosotros todos pecamos, todos caemos, todos tenemos que tener cuentas cortas. Y la otra cosa también es decir, prepárense, prediquen, música, todo, pero en la casa asegúrense de ser buenos cónyuges, de ser buenos padres. ¿Cuántos hijos de pastores sufren? Porque el padre está de pastor a todas las otras familias, pero no a su propia familia. Yo sé que toma tiempo, pero primero tiene que venir tu propia familia. Mi padre por eso decía, si está mal la mamá, aquí nadie sale, aquí se arreglan las cosas en casa, aquí se hacen las cosas bien. Y es duro. Yo y mi esposa hicimos una promesa antes de casarnos, que no íbamos a irnos a dormir enojados. Hay ese versículo que está en la palabra del Señor. Y déjenme decirles, hay muchas noches que me he arrepentido de hacer esta promesa a mi esposa, porque nos hemos quedado hasta las 4 de la mañana con problemas. Y cuanto más cansado, más problemas se hace, más largo se hace. Y uno dice, pero uno dice, porque quiero despertarme en la mañana y decir, buenos días, mi amor, no, buenos días, obra infernal del, digamos, quiero que esto sea real, ¿me entiendes? Y es difícil, hermanos, es difícil. Esta es la parte real, que esto no es religión, es relación. Y nuevamente, qué increíble que el movimiento más grande de la historia, del gran avivamiento, fue hecho por hombres con pies de barro también. Que Dios también puede usarnos a pesar de nuestros errores. Digamos, hay cuantas cosas para aprender, pero lo bueno es que el legado de Dios y de Cristo fue tan grande en ese tiempo. ¿Cuántos dieron su vida a Cristo? Esto llevó al origen de Estados Unidos, a la libertad de culto, a realmente tener un fuego que se prenda. Y esa generación que dio a Juan y a Jorge, es la misma generación que de niños se hicieron grandes, que escribieron la Constitución americana y eso y otro. Digamos, hay una conexión real. Pero bueno, voy a seguir esa conexión mañana y vamos a seguir adelante viendo un poco de eso. Pero aquí lo dejamos. La historia de Jorge y de Juan, de tremendo talento, pero pies de barro, y creo muchas lecciones para nosotros que estamos en el ministerio, ¿no? Bueno, gracias y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Christopher. Qué interesante exposición de esos avivamientos históricos buenísimos. Reacciones a lo que vimos esta noche en cuanto a cómo reconocer un avivamiento, la vida de estos hombres que está bien documentada. Pastor Pablo. Gracias, Christopher. Me llamó la atención, sí, cuando hablabas de las señales de un verdadero avivamiento. Y yo creo que esto hay que casi como enfatizarlo, porque obviamente a veces tengo la impresión de que estamos montando el caballo al revés, estamos buscando algunas manifestaciones como sea, a veces humanamente empujadas como sea, y la vida no es transformada. La palabra, tristemente, hoy no está siendo en esos contextos predicada y tenemos unos anoréxicos espirituales, pero sí hay unas cosas externas que parecen decir, bueno, esto es avivamiento porque hay algunas emociones y todo, y no es que las emociones no tengan su valor y no tengan su lugar, pero en cuál orden. Y me llamó la atención que mencionabas pues el amor y la palabra. No no es la primera vez, la última vez creo que cuando tenías último set de conferencias también hacías
ese énfasis en la predicación expositiva y que transforma vidas, y después pues van a venir los, las cosas externas que se pueden ver, pero eso ya está como en las manos de... Otra cosa, no sé si quieres ampliar eso un poquito, pero la otra también, eh, sí, la predicación de la palabra muchas veces es, como se dice, descuidada hoy en día. ¿Y qué podemos hacer como iglesia para poder cambiar eso? Bien, hermano. Lo que usted mencionó de emociones creo que es bien interesante. He ido a varios tipos de iglesia y hay dos bandos. Un bando que dice no tiene que ser la iglesia bien seria, bien formal, casi lo que quizás algunos llamarían legalista o más tradicionalista y todo, y a veces falta mucha emoción. Y voy a iglesias donde después hay batería y toda la banda y están gente saltando y cantando y animados, y hasta a veces una iglesia que tiene ahí la máquina de humo y todo es una emoción. Y yo creo que las emociones no están sin valor, pero las emociones no cuentan toda la historia, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, yo puedo ir a un concierto, por ejemplo, de Maná, que es uno de mis grupos favoritos, no cristianos. Y yo sí creo que estaría llorando, ¿no? Con el buey de San Blas, todo estaría, "Ay, ¿es un avivamiento? No, es porque la música toca el corazón y no tiene nada que ver con nada, solo que esa música me llegó al corazón. O escucho, ahí mencioné a Andrea Bocelli, ¿no? Sería un espectáculo. Entonces, si yo voy a la iglesia y me pongo a llorar y todo, uno dice, bueno, quizás es porque realmente la palabra de Dios me llegó al corazón y estoy dispuesto a hacer un cambio real y eso lleva a algo actuado. O quizás nada más fue el momento. Entonces, eso es una interesante pregunta, que emociones yo creo que son parte de un cambio real, como en el caso de Jonathan Edwards, que se cayeron al piso y estaban llorando, pero llevó a un cambio evidencial. Y el cambio evidencial fue vidas transformadas y consagradas a Cristo, y también vidas que quieren estudiar la palabra de Dios, quieren comprometerse con el Señor en el tiempo actual. Entonces, eh, yo creo que solamente emociones por emociones no son suficiente evidencia de un cambio real. Eso quizás diría. Pero al otro lado, los conservadores súper, a veces un poco legalistas, quieren sacar todo la emoción. Y yo digo, no, tampoco. Somos seres emocionales. Entonces, si tú no tienes ningún tipo de emoción hacia tu esposa y amor, digamos, aquí está tu flor y tu chocolate, bueno, querida, estamos celebrando 5 años, te amo mucho. ¿Dónde está la emoción? A no ser que, ya, quizás tu personalidad es otra cosa, ¿no? La pobre esposa, pero deberían ir juntos. Pero uno no es causa de otro. Es como decir, primero viene la evidencia, el cambio y la emoción comparte eso. Entonces, eso es bien difícil. Y es como decir, el Señor sabe el corazón. Pero también Jesús nos dijo que por los frutos les conocerás. Entonces, ¿el fruto cuál es? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo un tipo de cambio y todo? Sí, yo creo que es evidenciable durante la historia de la iglesia que los grandes movimientos han sido basados en predicadores que predican la palabra de Dios. El poder de Dios está en su palabra. El evangelio, el poder está en la palabra. Entonces, nosotros no podemos fabricar eso o manipular eso. Y sí, como usted dijo ahí, y muchos cristianos anoréxicos bíblicamente. Entonces, creemos avivamiento, pero creemos que lo vamos a hacer por música o porque el tipo que está predicando es bien animoso. Pero a veces he escuchado, me acuerdo en una conferencia, había un predicador con tremendo talento y emoción y todo, y hacía emocionar, amén, aleluya y todo. Pero tú analizabas qué dijo y no había contenido, no había peso, no había palabra y no había algo que... Y otra cosa es que la palabra de Dios es contracultural. La palabra de Dios por algo es la espada de doble filo. Significa que va a cortar al no cristiano y decirle, estás bajo el juicio de Dios y tienes que volver a Él antes que sea muy tarde. Sus brazos están abiertos, pero tienes que a ese filo. Pero el otro filo es hacia el cristiano, decir,
no hay nadie que sea cristiano que está a la santidad de Dios. Y todos tenemos que hacer cambios. Entonces, si tú vas a la iglesia y no sales algo cortado, es porque el predicador no predicó la Biblia. Disculpen, pero hay muchos predicadores que quieren predicar al coro, como decimos en inglés, que quieren predicar lo que la gente quiere escuchar, pero no quiere predicar de vidas realmente consagradas al Señor. Y quizás es porque el mismo pastor no quiere una vida consagrada al Señor tampoco, porque eso no es bonito, no es fácil. Perfecto. Una segunda pregunta y, es en cuanto al avivamiento, el factor divino y el factor humano. Cuando hablas de un Juan Wesley que su vida, ay, 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 no es una disculpa para que hagamos lo que se nos da la gana porque Dios hará todo lo que quiere, como sea, pero sí hay un factor humano en un avivamiento y hay un factor divino. Y bueno, ¿puedes decir algo al respecto? Porque cuando yo lo escuchaba, pues ahí sí, ahí hay un factor divino. Dios sobró, ¿cierto? En Estados Unidos, en Inglaterra, no había internet, no se podía mandar por Facebook para replicar eso al otro lado del mundo. Era como independiente, pero a la larga sí conectado con el Altísimo. Y los vasos que Dios usó, cuestionables a veces, eso no nos da libertad para vivir eso, pero de todas maneras nos muestra, oye, aquí hay Dios y los humanos, y ellos juegan un papel, si trabajan juntos, entonces el fruto va a ser alto. Sí, mi hermano. Muy buenos comentarios, mi hermano. Y quizás me viene a la mente una frase muy bonita de Agustín de Hipona, que siempre me ha gustado. Él dijo una vez, ora como si todo dependiera de Dios, pero obra como si todo dependiera de ti. Entonces, en otras palabras, es algo, un poderoso de ambos lados, como una soga que se jala de ambos lados muy fuerte. Tenemos que creer en la oración y que el Señor va a hacer el cambio, pero tampoco sentarme en mis laureles y esperar que ocurra tampoco. Y yo diría, sí, oremos al Señor que haga avivamiento, que haga cambio, que haga un despertar y todo eso. Y al otro lado decir, ¿cómo puedo yo asegurarme que estoy dando la mejor predicación posible, lo más bíblico, con la mayor veracidad? También otra cosa, que no sé de dónde vienen ustedes en el tema de iglesia, pero muchas iglesias en las cuales yo vengo tienden a tener predicadores muy serios, muy correctos, muy estudiosos, pero hay muy poca aplicación y hay muy poco llegar al corazón. Y hay muy poco, una palabra que me gusta usar es entretenimiento. Ahora, hay un exageramiento en eso. Un predicador, su rol es predicar la palabra de Dios, pero también reconocer que estamos compitiendo con Netflix, con YouTube, con TikTok, con Instagram, y la gente tiene una atención de 3 segundos, punto 5 parece. Ya no da, están volados. Ese minuto de un minuto, muy largo. Un minuto, es una locura. Entonces, ¿cómo competimos como predicadores la palabra de Dios cuando estamos compitiendo con personas que en el momento que uno le aburre el púlpito sacan su celular entre la Biblia y dicen, bien, pastor, amén? Y ahí está mirando su celular en el medio de la prédica. Es muy duro. Tenemos que tener muy buen criterio, muy buena preparación. Tenemos que saber hablar los temas actuales. Es más duro que nunca quizás ser un predicador por lo que estamos compitiendo y tenemos que tener la palabra de Dios, entendimiento, estudio, pero también saber entretener, también saber cómo que la música realmente lleve a adoración, a conmover, porque también a veces la música ya canta la misma canción 10 veces y lo repiten, ya me quiero ir, estoy cansado, me duermo, porque es como, están tratando de maquinar un poco la emoción mucho. Hay un cierto equilibrio ahí. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer como líderes de nuestras iglesias de asegurar de que Jesús, la palabra de Dios, sea el centro, de que la gente realmente atienda, no estén viniendo por gastar tiempo, pero realmente ser conmovidos por la palabra de Dios y decir, Señor, si tú vas a hacer un avivamiento, va a depender de ti, pero voy a poner de mi parte para prepararme lo mejor que yo pueda, para tu gloria y tu honra, no para la mía? Entonces, eso es
Ese es el rol de cada persona, desde la música hasta el que limpia los bancos, el que saluda a la entrada y decir, Señor, queremos que este lugar realmente te honre y te glorifique. Y voy a decir, como dijo Agustín, orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de mí. No es uno ni el otro, ambos. Christopher, aquí en preguntas y respuestas alguien dice, me impacta que no tenían una buena relación con sus esposas a pesar de ser grandes predicadores. ¿Le resta a estas situaciones autoridad como ministros? Es interesante que ellos son protagonistas de un momento de Dios muy, muy impresionante en el avance de la iglesia, de la doctrina, de la teología. Pero yo creo que ya superado este avance, la verdad, lo auténtico, lo genuino, la verdadera transformación, esa no se puede revelar o reflejar en un púlpito, ni en el culto, ni el evento del domingo. Estamos hablando ahora de volver a tener una participación de cristianos que caminan juntos. Es que ya no, ya digamos, ser impresionado por un predicador como tú dices, eso ni los más grandes comunicadores, porque sí queremos ver la verdadera transformación, la vida, el fruto, como decías tú, de un verdadero avivamiento, y no solamente la apariencia, ¿no? Un evento, un templo, un lugar, todo muy bien armado, pero al final es mucha apariencia. La autenticidad está de verdad hay una transformación. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues solamente con relación personal. La comunidad cristiana debe volver a una relación personal. El verdadero discipulado no es un evento de un atril o desde un púlpito. El verdadero discipulado es más una relación de una vida que le habla a otra vida. Bueno, no sé qué piensas, pero es interesante Sí. estos momentos de la historia, ¿no? Y lo traigo este ejemplo porque trae una gran conversación y quizás no tengo todas las respuestas, pero me hace pensar en muchas cosas. Me hace pensar por qué Jesús, el mayor predicador de la historia, invirtió la mayor parte de su vida en 12 en lugar de en 12,000. ¿Por qué nunca llenó los estadios? Es una Claro, pregunta interesante. ¿Por qué nunca salió de la frontera de Israel a viajar a Roma? Otra cosa. Y también otra cosa que tenemos que tener cuidado es que estamos hoy día, muchos jóvenes y muchas personas, gracias al internet y todo, su mayor sueño del joven, han hecho una encuesta, creo que era ser un influencer. Ese es el deseo, el desafío del joven. Ya no es ser doctor ni astronauta, es ser influencer. Ganar un montón de plata haciendo algo burro. O a veces esta gente que está famosa, uno dice, pero ¿qué hicieron? Pero ¿quién, qué saben? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dado? Terminamos adorando a personas por lo que hacen. O en el fútbol, digamos, ¿sabe? El jugador que marca un gol y se da la vuelta y le apunta su nombre. Y digo, ok, pero digamos, ¿quién te dio ese talento? ¿Quién te dio esa oportunidad? Y peor, un cristiano. Si terminamos adorando a hombres, hombres nos van a defraudar. Eso es, la Biblia dice, no pongas tu confianza en hombres. Entonces, ahora me trae la otra pregunta. Gracias a Dios por grandes talentos que hemos tenido, como un Rabbi Zacarías. A mí me encanta lo que él hizo, era un tremendo apólogo de la fe. Yo estudiaba mucho él y me acuerdo leerle y verle sus discusiones con grandes ateos y luego terminó siendo un escándalo lo que le había hecho, estaba metido con tantas mujeres y esto y otro. Y yo digo, y la gente decía, no, hay que votar todo lo que él hizo. Todo lo que él hizo era horrible y hay que votarlo todo. Yo digo, lo que él hizo era de Dios y tenía un intelecto que defendía las cosas de Dios. Y yo lo puedo leer y apreciar sin, pero también diciendo, esta persona tuvo pies de barro. Y también quizás decir, bueno, pecó, no es cristiano, pero yo tampoco soy Dios. Miren la historia de David. El mayor, la mayor época en la historia judía, hablando, hablando de gobierno, fue David y Salomón. Y si yo estaría en la presencia de David y Salomón hoy día,
en nuestras iglesias no sé si le invitaríamos a predicar. ¿Me entienden? David habla con los ancianos y los diáconos. Ay, hermanos, van a saber que yo soy adúltero, mentiroso crónico, homicida, pero me gusta el Señor y me gustaría predicar. Como si llamemos a la policía, ¿no? ¿Me entienden? ¿Cómo es Dios en su misericordia? También. La otra cosa es también, pero David se arrepintió. En el caso de Juan, no sé, el hombre murió con la envidia y los problemas y todo, y uno al final no sabe. Mañana vamos a hablar de otra historia bien difícil, de un tal Juan Nelson Darby, que terminó muy mal. Dice, qué difícil. Pero otra vez, si hacemos de hombres ídolos, nos van a fracasar. Me acuerdo una vez, alguien mencionó que Moisés, sus huesos, nunca Moisés fue enterrado por Dios en otro lado. La razón es porque la gente hubiera adorado los huesos de Moisés en lugar de adorar a Dios. Quizás Dios quiso que el avivamiento sea grande y tenga grandes hombres que luego tuvieron pies de barro para que recordemos, el grande Cristo, el cambio de Cristo, no fue porque tenía un gran predicador, fue porque Dios estuvo moviendo. Sí, el tema es que gente usa hoy la iglesia para disculparse en cuanto a su relación con Dios. Entonces dice, no, pero mire lo que hacen allá en la iglesia, mire lo que este tipo hace. Entonces botan a Dios por la borda. Y yo creo que sí, el personal de tierra muy mal a veces. Y, y no es todo un buen testimonio. Sin embargo, Dios no ha cambiado. Y yo creo que eso hay que resaltarlo cuando estamos hablando de estos temas, porque sí, entonces uno dice, no, entonces yo para qué creo en la Biblia. No, pero es que la Biblia no respalda eso. Entonces aquí yo creo que la dirección, cómo estamos abordando esto o cómo nos acercamos, es importante. Jesús no ha cambiado, así que la gente, personal de tierra puede fallar. Volviendo al tema del avivamiento, ¿no? Hablaste sobre señales externas, hablaste sobre convicción profunda de pecado, después la centralidad de la palabra y otra característica final, hablaste transformación de vidas, señales de verdaderos avivamientos. Y todas estas son externas, ¿no? Y todas tienen que ver con talentos, y todas tienen que ver con carisma, todas tienen que ver con dones, cosas que hace Dios y establece en los hombres. Pero me gustó cómo terminaste. Dijiste, no importa qué tan grande sea el avivamiento, si la vida matrimonial, la vida del hogar es un desastre. Entonces terminaste haciendo un llamado a volver a lo que Dios nos ha llamado, a una comunidad básica que es nuestro hogar, nuestro matrimonio. Y Arturo comentaba sobre una comunidad, y tú hacías un comentario, ¿por qué Jesús tuvo 12, no? ¿Por qué? O sea, es un llamado de atención y un recordatorio a mi vida. Yo mismo estoy en un proceso en mi propia vida personal y matrimonial y ministerial, pero es un llamado de atención, cómo construir comunidades donde realmente podemos ser honestos y transparentes, y comienza con nuestro propio hogar, ¿no? Alguna vez escuché este consejo. El consejo decía, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a tu esposa. O sea, que ellos sepan que amas a tu esposa. Es el mejor regalo que le puedes dar. Pero todo se concentra en si queremos tener un balance, porque pues seguirán habiendo grandes movimientos, grandes cosas, las iglesias seguirán siendo muchas grandes y grandes eventos, etcétera, pero que no descuidemos ni nos confundamos con que todo está bien. Todo realmente está bien cuando nosotros decidimos centrarnos en lo que Dios nos ha dado realmente, que es nuestra familia, nuestras vidas y esa pequeña comunidad de creyentes que Dios pone al lado para ayudarnos, para aconsejarnos, para amonestarnos, y con los que podemos y debemos ser transparentes y genuinos, sin importar qué tan efectivos o qué tan inteligentes o qué tan
dotados estamos cuando nos paramos en la cancha que nos paremos, ¿no? Y podemos tener aplausos y todo eso, pero volver a la sensatez de que somos limitados, somos humanos, somos finitos y vamos a dar cuentas. Entonces, dar cuentas, dar cuentas. Muchas gracias. En últimas, como decía el apóstol Pablo, les escribía a los filipenses, ¿no? El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día que él vuelva. Muy importante el primer día con Jesús, muy importante el último día con Jesús, porque estos son ejemplos de que uno puede arrancar bien y no llegar al final. Pablo el apóstol también decía algo como, hay algo que a mí y siempre me tiene alerta, que viniendo a ser el heraldo, me quede yo descalificado por no atender a mi propio consejo. El apóstol Pablo lo tenía claro, él se cuidaba cada día de su vida. No está asegurado el día de mañana. Hoy debes tomar las decisiones que te van a llevar en esa tendencia al Señor y cada día decirle que sí a Jesús. Entonces, creo que como trajiste, Christopher, esta historia de grandes hombres de fe con pies de barro, el llamado es, mira, nadie va a ser responsable de tu relación con Dios si tú mismo no tomas cada día tu decisión. Y lo que hoy, gloria a Dios, si estás muy bien, mañana tienes que volver a seguir diciendo que sí, porque esa es la vida, hasta el último día con Jesús. Bueno, creo que el tiempo se nos acabó, mañana tenemos más, así que esperamos a todos en comprensión de los tiempos con historia de la iglesia, ya una historia más contemporánea, ya estamos llegando a los tiempos actuales. Gracias, Christopher. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición y su gracia en este tiempo. Señor, qué bueno que tenemos historia de la iglesia, qué bueno que tenemos a Christopher con nosotros para hacernos pensar y reflexionar acerca de la historia de la iglesia, que es tu historia a través de personas tan comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero cómo pudieron en su manera, en su forma, en su cultura, en su estilo, con sus fortalezas y sus debilidades, hacer tu voluntad y dejar una huella que nos alcanza hasta nosotros hoy. Yo te doy gracias por seguir tratando con los seres humanos, por seguir teniendo paciencia con nosotros y que la historia que dejemos sea una historia que recoja esos testimonios del pasado y que presente un reflejo real de esa luz que eres tú, Jesús, que alumbra el mundo. En el nombre de Jesús, amén.